Damos comienzo entonces a la segunda parte de este seminario y a continuación expondrá el ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un atento saludo a todas y a todos, con mi especial agradecimiento por su asistencia a este seminario. Y por cierto, con mi reconocimiento a los distinguidos expositores que han aceptado acompañarnos y a la Corte de Apelaciones de Talca y a su presidente que han soportado el esfuerzo de organizar este seminario. Partiré mi intervención con una contextualización histórica, porque vamos a hablar de la justicia transicional, de la labor de la Corte Suprema en este aspecto. Para tratar de manera más completa el tema que nos convoca, efectuaré una breve contextualización histórica con referencia a 4 aspectos seleccionados, la verdad, un poco arbitrariamente. El sistema judicial chileno, el quiebre institucional de 1973, la relación gobierno militar, poder judicial y jueces, y la relación independencia judicial, ámbito externo. Nuestro país está actualmente dividido en 16 regiones que han sustituido las antiguas 25 provincias que teníamos en 1973. Existen 17 cortes que son tribunales de segunda instancia, una en cada región, salvo en la metropolitana que tenemos 2. En la base de la organización administrativa existen las comunas y su correspondiente jurisdiccional son los juzgados, que actualmente son 449. Cuya base territorial es una comuna o una agrupación de comunas. En 1973 la situación era mucho más precaria en infraestructura, en número de jueces, formación de los mismos, tipos de procedimiento, entonces generalmente escritos e inquisitivos, y prestancia de la institución en la sociedad. La intervención militar de ese año, que asumió el control absoluto del país, no fue espontánea, ni un mero exabrupto y tampoco fruto de la aparición de un caudillo. Fue el resultado de un proceso en que se conjugaron diversos factores y que se manifestó al inicio extremadamente reactiva a cualquier asomo de apoyo o cercanía con el gobierno depuesto, produciéndose múltiples detenciones, prisiones, torturas, secuestros y homicidios, configurándose graves atentados a los derechos humanos, de los cuales han dejado constancia 2 comisiones designadas durante los gobiernos democráticos. Una pronta declaración de la Junta de Gobierno expresó que el Poder Judicial sería respetado en su funcionamiento, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo fueron asumidos en plenitud por los militares. Sin embargo, diversas consideraciones permiten afirmar que el Poder Judicial fue impactado de manera importante por los sucesos en referencia. Desde luego hay que consignar que la Corte Suprema, sea por recuerdo o por efecto del clima anterior al golpe, sea por el evidente espíritu conservador o reaccionario de la mayoría de sus integrantes, sea por temor, fue renuente a ejercer sus facultades a favor de los derechos ciudadanos. Además, aceptó carecer de jurisdicción respecto a lo actuado por los consejos de guerra, que funcionaron sin contrapeso alguna durante los primeros años, que se calificaron por ley como de conmoción interna. Se intervino también en el primer período los juzgados laborales, quedando constituidos por el juez, un delegado militar y un representante de los empleadores. Se dictó y aplicó un decreto ley que permitió trasladar o expulsar a jueces y funcionarios que hubiesen colaborado con el gobierno anterior o fuesen sospechosos de ello. Las detenciones ilegales practicadas por las policías y las más de las veces por los organismos de seguridad, amparados directa o indirectamente por la autoridad política, quedaron fuera del control de los tribunales ordinarios, pues se negaba el acceso a los cuarteles, legales o ilegales, y el recurso de amparo quedó en ineficacia por aplicación de una norma constitucional que declaró la improcedencia de cualquier recurso. Diversas fuentes coinciden en señalar que solo 10 recursos de amparo fueron acogidos durante el periodo 1973 a 1983, de un total de 5.400 presentados.
Se ampliaron por ley las competencias de los juzgados militares, tribunales que desplazaron a los ordinarios en el juzgamiento de civiles en todo tipo de asuntos en que interviniesen personas del fuero militar. En su momento, año 1978, al terminar las situaciones de estado de excepción constitucional, se dictó un decreto ley de amnistía que, si bien aparece enunciado como general, pretendió beneficiar a quienes desempeñaron trabajos de seguridad. Esta ley fue siempre aplicada por los tribunales militares y por los ordinarios en la primera etapa, con especial respaldo de la Corte Suprema. Luego dejarán de hacerlo al extremo que hoy está sin vigencia práctica. Finalmente vale mencionar que como ese gobierno duró 17 años y la Corte Suprema tuvo durante ese tiempo la composición y tendencia que se ha señalado, fácil es comprender el sesgo que en muchos casos tuvieron los nombramientos. La obligada referencia que he debido hacer al 11 de septiembre de 1973 en Chile y su efecto en la actividad judicial hace necesario esbozar algunas ideas sobre la independencia del juez y del sistema judicial. La independencia, esto es, la libertad de quien no es tributario ni depende de otros, es el principal atributo o característica que cabe predicar respecto del juez o del órgano jurisdiccional y que emana de la esencia misma de su función. Requiere en su despliegue práctico, esto es, en su vivencia diaria, tanto de equilibrio interno en lo intelectual y emocional, como de fortaleza respecto al ámbito externo, para que efectivamente el juez no sea tributario ni dependa de nadie ni de nada, que no sea el ordenamiento jurídico y el sano criterio. Las dudas que se suscitan son evidentes. ¿Pudieron los jueces chilenos durante el gobierno militar cumplir con independencia su cometido propio y de ese modo contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho? Y en el caso afirmativo, ¿lo hicieron? El cuestionamiento se refiere, por cierto, solo a los jueces de primera instancia y ministros de cortes de apelaciones. La Corte Suprema de ese tiempo se excluye por hipótesis, atendidos los comentarios ya hechos a su respecto, lo que concuerda con la declaración efectuada por la actual Corte Suprema en septiembre del año 2013. El equilibrio, por otra parte, no es algo abundante ni espontáneo, por el contrario es escaso y necesita elaboración. Es fruto de un proceso casi dialéctico que requiere de apertura a la posibilidad de distintos escenarios o extremos, de la voluntad de búsqueda entre esos extremos y de la adecuación íntima a la decisión que se adopte como imperativo ético, lo que no es fácil ni común. Menos aún si el ente corporativo tiene una tendencia positivista en la interpretación y aplicación de la ley, y si el ámbito externo es complaciente y precisamente a favor de la autoridad, que además establece el ordenamiento jurídico, todo lo cual sucedía en Chile en ese periodo y en alguna medida una vez repuesta la democracia. La otra exigencia, se recordará, tiene que ver con la fortaleza que como integrante de su independencia se requiere del juez frente a la amenaza externa. Esto es, que venza el temor, pero sin temeridad, sin excesiva imprudencia. Nada fácil en las circunstancias ya dichas, en que el juez equilibrado sabe poco o nada del contenido real o de los posibles efectos de la amenaza externa. Por lo que al menos en los primeros tiempos del gobierno militar, lo más probable es que el juez haya sido vencido y no vencedor. Con lo dicho queda desmentida aquella declaración inicial en el sentido que se respetaría el funcionamiento del Poder Judicial. Ello fue efectivo solo en lo formal y parcialmente. En el fondo sufrió, como todo el país, su efecto y la falta de democracia. Todavía más, fue afectado más duramente que otros sectores de la sociedad, pues subsistió sin dar una adecuada respuesta a la comunidad, sin velar por los derechos ciudadanos y sociales, lo que resintió la moral interna de la institución y de los jueces. Reacción y evolución posterior del Poder Judicial. Ciertamente hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos que escaparon o pudieron escapar del círculo vicioso constituido por el conjunto de situaciones descritas.
Ellos tienen un lugar destacado en la historia de esos años, principalmente por el respaldo moral que emana de sus actuaciones. Fueron la excepción que confirma la regla. Es justo ahora hacer referencia al proceso de recuperación del Poder Judicial chileno, que se encuentra actualmente en una situación que, si bien es mejorable, mueve a legítima satisfacción. Con el advenimiento de la democracia se suscitó una serie de actividades de reafirmación de la vida judicial, en la que destacó la participación de aquellos jueces excepcionales y de distinguidos académicos, generándose un nuevo espíritu y una nueva actitud de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Luego, sucesivas normas legales fueron consolidando el proceso. Por ejemplo, la desformalización de los procedimientos, la limitación del recurso de queja, la creación de la Academia Judicial, la integración a la Corte Suprema de abogados externos calificados y, algo muy importante, los nuevos procedimientos orales y de gran inmediación en lo penal, lo laboral y en familia. En el ámbito de los derechos humanos, el mayor peso ha quedado en el Poder Judicial, pues en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales. En mi opinión, un momento importante en esta evolución se produjo con el juzgamiento a petición de Estados Unidos del asesinato de don Hernando Letelier en Washington, en el que se condenó a los ex jefes superiores de la DINA, lo cual conmocionó a Chile y al mundo. Me correspondió relatar el asunto ante la Corte Suprema en varias de sus etapas. En la primera, al revisarse el auto de procesamiento, se constató que buena parte de los argumentos para condenar eran iguales a los esgrimidos por Estados Unidos varios años antes, al pedir la extradición de Contreras y Espinosa para juzgarlos en ese país, donde ocurrió el atentado y homicidio, la que fue entonces denegada. Frente a tal constatación, uno de los ministros hizo ver que el asunto estaría ya resuelto por la Corte Suprema, obteniendo como respuesta de sus pares que aquella era otra Corte Suprema y que la que conocía ahora el asunto tenía plena libertad moral para actuar, quedando con ello de manifiesto un claro cambio de enfoque y espíritu. De ahí en adelante cada vez más se asumió con la mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos, hasta llegar, dicho en síntesis anticipatoria, a la situación de hoy, en que existe un equipo de ministros en visita encargados del tema en todo el país, varios de ellos con dedicación exclusiva y un ministro de la Corte Suprema que actúa como coordinador nacional y una oficina especial para la coordinación. Por otra parte, la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de no aplicar en estos casos la ley de amnistía y de considerar imprescriptible la responsabilidad penal, así como también la civil, aun cuando esto último no es unánime. Debo recordar también en esta rápida mirada a la recuperación del Poder Judicial la declaración emitida por el Pleno de la Corte Suprema en el año 2003, que dice resumidamente lo siguiente. Primero, el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico-militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos en nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Segundo, frente a esta realidad no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas. Tercero, en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos,
llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Cuarto, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los derechos humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República. En mi opinión, esta declaración obedece a un claro proceso evolutivo de la institución y en especial de la Corte Suprema, al reconocer la realidad pretérita, la deficitaria reacción del Poder Judicial y de muchos jueces frente a ella, y también a una reacción frente a la situación que vivía el país en ese momento y a un claro sentido de compromiso con los derechos humanos en el actual futuro. En paralelo con esta toma de posición conceptual, el Poder Judicial venía y continúa realizando una persistente labor destinada a resolver las causas sobre violaciones a los derechos humanos, lo que se ha desarrollado conforme al sistema procesal antiguo, esto es, con el juez investigando, acusando y fallando, con equipos especiales de funcionarios y también de policías y peritos que felizmente se han puesto a nuestra disposición. Este trabajo está concentrado en ministros de cortes de apelaciones designados especialmente para estos casos, muchas veces con dedicación exclusiva durante largo tiempo y teniendo a su cargo varias causas. Otras medidas importantes han sido la designación de un ministro de la Corte Suprema como coordinador de esta labor, la creación de la Unidad de Coordinación Nacional de Causas sobre Violaciones a Derechos Humanos en 2014, dedicada al registro y sistematización de estos casos, la reasignación de causas de derechos humanos a ministros en visita de distintas cortes de apelaciones para facilitar su tramitación. De dichas causas sobre violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1999, al 31 de diciembre del año pasado se encontraban en tramitación 1.351. Además, el año 2016 se inauguró el Departamento de Memoria Histórica Digital del Poder Judicial, que es la oficina que se encarga de recopilar la información de todas aquellas sentencias definitivas que han sido dictadas por la Corte Suprema en materia de violaciones a los derechos humanos por hechos acaecidos en el periodo señalado, la que se actualiza con las sentencias que dicta la Sala Penal de la Corte Suprema. De ambas fuentes puede concluirse un conjunto de cifras relevantes que ponen de manifiesto en lo estadístico el trabajo realizado en esta materia entre enero de 2002 y diciembre de 2018, que es el periodo controlado. La Corte Suprema ha dictado 447 sentencias de este tipo, de las cuales 394 lo fueron con origen penal y 53 con origen civil. En el año 2018, la Sala Penal de la Corte dictó 54 de estas sentencias. Destacan como materias propias de las sentencias penales, primero el secuestro calificado, 175 casos, luego el homicidio calificado, 108, el homicidio, 50, el secuestro, 37, la detención ilegal, 16 y la aplicación de tormentos, 15. En 215 sentencias, 168 provenientes de la sede penal y 49 de la sede civil, se ha dispuesto indemnización de perjuicio por un total de 54.486 millones. Entre los años 2014 y 2018, el total de condenados en primera instancia suma 2.837, mientras que el total de causas falladas en esa instancia y en ese periodo fue de 348. Como ya se dijo, al 31 de diciembre de 2018, el total de causas vigentes era de 1.346, de las cuales 1.017 están en etapa investigativa, o sea, en sumario.
Me refiero ahora a la evolución jurisprudencial. Como última parte de mi intervención, esto es el fondo de la labor de juzgamiento, sentido o evolución que ha tenido la jurisprudencia en la Corte y cuál es su actual tendencia en algunos aspectos de esta materia de violación de los derechos humanos. Toco en primer lugar el tema de la amnistía, causal extintiva de la responsabilidad penal, que fue consagrada en el Decreto de Ley número 2191. En la primera etapa se la consideró como una causal objetiva de extinción de responsabilidad criminal que producía sus efectos de pleno derecho, declarándosela de inmediato sin aplicar lo dispuesto en el artículo 403C del Código de Procedimiento Penal, que exige decretar el sobreseimiento definitivo cuando esté agotada la investigación destinada a comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del delincuente. En una segunda etapa se exigió para la extinción de la responsabilidad que correspondiera al delincuente que éste se encontrase determinado, dando entonces aplicación a la amnistía. Ello se conjuga con aceptar la doctrina de la ejecución permanente de los delitos de secuestro y detención ilegal, entendiendo que esta circunstancia implica que ellos continuaban cometiéndose con posterioridad al período excluyente que establece la ley de amnistía, por lo cual además no podía cerrarse la investigación sin agotarla. Finalmente la Corte dejó de aplicar la amnistía sobre la base de considerar que estos delitos son de lesa humanidad y que su prohibición y sancionamiento obligatorio es una norma de jus cogens, conforme al derecho internacional en general. Esta línea de decisión es concordante con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresado entre otros fallos en el expedido en el caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006. Un segundo tema en la evolución jurisprudencial es el de la prescripción de la acción penal. De la misma forma que con la amnistía, en materia de prescripción, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue evolucionando desde una irrestricta aplicación de las normas de derecho interno, acogiendo la excepción de prescripción de la acción penal de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1973 y 1990, hasta entregarle prevalencia a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, conforme a las cuales no cabe la prescripción en los delitos de lesa humanidad. Así se dijo, por ejemplo, y comprensivamente, en una sentencia de julio de 2010. Enseguida interesa mencionar la prescripción en materia civil, esto es, de la acción de las víctimas para reclamar de los hechores y del Estado, cuyos agentes fueron los hechores, la indemnización de los perjuicios sufridos con los crímenes de lesa humanidad. Cuestión esta muy importante para las víctimas, ya que la indemnización es la forma más importante de reparar el daño, especialmente el moral, y para el Estado. No olvidemos que hasta la fecha el monto de las indemnizaciones decretadas es de casi 55.000 millones, el cual ha esgrimido como una de sus excepciones la prescripción de la acción civil junto a otras también ya desestimadas. En esta materia se evolucionó desde la inicial aceptación de la prescripción acorde a la legislación nacional, en que se contaba el plazo desde la ocurrencia del hecho hasta la presentación de la demanda, que obviamente lo era fuera de plazo, con lo cual estaba cumplido el término de prescripción, pasando por fijar el inicio del plazo en el retorno a la democracia, o en la fecha del informe de la Comisión Rettig emitido el 8 de febrero de 1991 y que consideró como calificados 2.296 casos de los 3.550 denunciados, hasta la posición actual de considerar imprescriptible también la acción civil, sea que se ejerza en sede penal o en sede civil. La base esencial de esta posición, que aún no es compartida unánimemente, está en la unidad del derecho internacional de los derechos humanos, que predica la necesidad de la reparación integral de las víctimas, lo que no es posible aceptando la prescripción de la acción civil. Así se dijo en sentencia del año 2017 de la Sala Penal, que en esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre derechos humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional,
por disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. También ha sido tema de la jurisprudencia la llamada prescripción gradual o media prescripción, que como se sabe consiste en síntesis en considerar positivamente para disminuir la pena el transcurso de al menos la mitad del tiempo de la pena asignada al delito, teniéndola como una atenuante calificada, pero ello constituye hoy la opinión minoritaria. La mayoría la considera como una variante de la prescripción general y por lo tanto incompatible con la imprescriptibilidad predicada respecto de este tipo de delitos. Hago mención finalmente en esta cápita de evolución de la jurisprudencia al otorgamiento de la libertad condicional a los condenados por violación a los derechos humanos, o sea, por delitos de lesa humanidad, tema muy discutido en el último tiempo a raíz de plantearse dos interpretaciones sobre la materia, porque la ley no era clara al respecto, prueba de lo cual es que debió tramitarse una reforma que incluso pasó por el Tribunal Constitucional. En la práctica, la Sala Penal reconoció ese derecho exigiendo los elementos objetivos señalados en la ley, entre los cuales está el tiempo mínimo de cumplimiento transcurrido, que puede ser la mitad o los 2/3 según el delito, examinándolos con extrema detención y consignando cada vez el acatamiento de los convenios internacionales entendidos en su conjunto. Paso ahora a unas consideraciones finales. 29 años han transcurrido desde el retorno formal a la democracia en 1990 y desde entonces el país ha avanzado con altibajos en la construcción de la democracia real. El Poder Judicial ha hecho lo propio. Luego de su duro caminar entre 1973 y 1990 para reencontrarse consigo mismo y mejorar el servicio a la comunidad y el acceso a la justicia, en especial de las personas en situaciones de vulnerabilidad. El respeto y el fomento de los derechos humanos está hoy impreso en todos los aspectos propios de la labor del Poder Judicial. En el ámbito penal y en especial en lo que concierne a la atención de las causas por violación a los derechos humanos, el esfuerzo administrativo y de gestión con una gran inversión de recursos ha sido de gran nivel. Así lo demuestra la instalación de ministros en visita, la coordinación nacional, la oficina de memoria digital, las causas en tramitación y las falladas, así como el monto de las indemnizaciones ya fijadas. La evolución de la jurisprudencia nos muestra la aceptación del derecho internacional de los derechos humanos en la no aplicación de la amnistía, en la imprescriptibilidad de las acciones, sean penales o civiles, y en la fijación prudencial de indemnizaciones, desestimando alegaciones propias del derecho interno o contrarias a la máxima de la reparación integral. Esta evolución pasó por numerosos hitos relevantes, de los cuales, si menciono solo algunos, corro el riesgo de herir el esfuerzo de las partes y magistrados que tuvieron en ellos destacada y sufrida participación. Los invito a revisar el material que hemos puesto a su disposición sobre este aspecto. El espíritu humano es inquieto y por ello es seguro que se pregunte más de alguien, desde alguna dura experiencia de vida o desde la comodidad de un escritorio, si no fue posible hacer más y más prontamente. La respuesta obviamente sí, como lo es para todo cuestionamiento similar. Sin embargo, como no sabemos cuánto más, en qué aspectos y momentos, el balance que hemos hecho no se empaña ni disminuye con esa inquietud, que como las de su especie, debe llamar más bien a perseverar en las tareas futuras y a mejorar su desarrollo. Por ello, y en este momento de la historia de Chile y del Poder Judicial, miramos, yo al menos miro, con satisfacción lo que se ha hecho. Y en lo inmediato nos felicitamos de contar con este selecto auditorio que se ha interesado por compartir nuestro enfoque en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el comentario de la profesora Mónica Cerda San Martín. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca me han realizado para participar en la jornada de hoy. La verdad que es un desafío muy importante el poder plantear hasta ustedes un comentario frente a una exposición tan completa como la que ha señalado el ministro señor Lamberto Cisterna. Quisiera partir
contextualizando en primer lugar lo que él mencionó en su exposición y que creo que es muy relevante, porque es transversal al momento de la aplicación de los derechos internacionales de los derechos humanos cuando hablamos de los crímenes de lesa humanidad. Y es una referencia a la justicia transicional. Efectivamente, se ha mencionado acá que la justicia transicional es el conjunto de mecanismos que efectivamente a los cuales se ha recurrido para poder, de alguna manera, paliar efectivamente lo que se ha enfrentado como país, todas estas vulneraciones que durante una época histórica han sucedido. Pero relevante también es considerar los pilares de esta justicia transicional. Y ahí tenemos los siguientes: la verdad, que es la obligación que emana de una investigación eficaz, así como el derecho al acceso a la información pública, primer pilar. Segundo, la justicia, entendida como la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad y a sancionar estos hechos. En tercer lugar, que también ha sido mencionado en la exposición por el señor ministro, la reparación, en miras no a una reparación que sea nominal, sino que una reparación integral de las víctimas. Y por último, y no menos importante, las medidas de no repetición, lo que implica el compromiso de que estos hechos en nuestro país no vuelvan efectivamente a ocurrir. Sobre estos pilares, la verdad es que lo que se refiere al pilar de la justicia y la verdad, que dice relación con atribuir responsabilidad penal a los autores de estos graves hechos, quien ha tenido un rol relevante es el Poder Judicial, efectivamente, con lo que ha evitado la impunidad. Y esto ha servido además de base para poder desarrollar los otros dos pilares que efectivamente yo he mencionado, que son el pilar de la reparación y el pilar de la no repetición. Quisiera hacer un contexto del derecho internacional de los derechos humanos en la jurisprudencia chilena, que es a la parte de la exposición de su señoría excelentísima, a la que yo especialmente me referiré. Para poder analizar cómo se han recogido en nuestro país los derechos internacionales de los derechos humanos por la jurisprudencia nacional, la idea es que debemos que entender estos derechos internacionales de los derechos humanos de una manera amplia, vale decir, el conjunto de tratados, declaraciones y la práctica normativa de los tratados que surgen de la aplicación por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Dónde ha tenido mayor aplicación práctica estos derechos humanos o derechos internacionales de los derechos humanos? En materia de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos producidas en la dictadura militar. Las Cortes de Apelaciones y la excelentísima Corte Suprema han utilizado en estos casos el derecho internacional de los derechos humanos para dejar de aplicar una norma incompatible con las obligaciones internacionales de nuestro Estado, de manera de poder cumplir con el mandato convencional. ¿Qué aplicación se le ha dado? En este breve análisis me abocaré a examinar la evolución de la jurisprudencia originada y tomando como base también la exposición del señor ministro, cuando han enjuiciado estos crímenes que han dado, o al que se le ha otorgado la categoría de crímenes de lesa humanidad. Primera mención es en cuanto a la calificación jurídica. De la lectura que se hacen de los fallos, uno ve una dualidad, porque efectivamente, por un lado, durante el desarrollo de los fallos se señala que los hechos ocurridos durante el gobierno militar constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad a la normativa del derecho internacional penal. Pero luego en la parte resolutiva nos vamos a nomenclatura o tipificación más propia de nuestro derecho interno y hablamos de los tipos penales de homicidio, de los tipos penales de secuestro. Esta dualidad se explica por los límites que impone el principio de legalidad en nuestro derecho común. Ahora, señalar en términos generales qué debemos entender por delitos de lesa humanidad, que es la categoría a la que o el estatuto que se le ha otorgado a estos crímenes. Son aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad, por mencionar algunos, que pueden cometerse en tiempos de paz o guerra, pero necesariamente en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, donde se le exige al autor el conocimiento de dicho ataque. Voy a coincidir y en eso trataré de no repetirme con lo que ha señalado el ministro Cisterna, en que creo que efectivamente en la evolución de la jurisprudencia hay 5 temas a los cuales efectivamente hay que abocarse. La aplicación de la amnistía, la prescripción, la indemnización de las víctimas, la prescripción gradual y la libertad condicional. Aquí quiero ser más precisa en la evolución histórica del punto de vista de los periodos que se han ido marcando en cuanto a los fallos de nuestra excelentísima Corte Suprema en especial y la evolución que esto ha marcado y ha significado para los tribunales de primera y de segunda instancia.
Entre los años, efectivamente, del año 1990 al año 1998, la regla general fue la aplicación del decreto ley de amnistía, en la forma que hemos escuchado efectivamente al señor ministro. Se trata de un periodo que se caracteriza por la oposición de los tribunales de justicia de aplicar los preceptos legales y consuetudinarios del derecho penal. ¿Cuándo se inicia esta nueva línea que va más cercana a lo que efectivamente nos ha planteado en la exposición anterior el señor Cisternas? Ya en septiembre del año 1998 se produce un hito que considero que es muy relevante y que marca una nueva etapa jurisprudencial, y es a partir del pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema en el caso seguido por el secuestro de Pedro Poblete Córdoba, asentándose ahí el criterio de no aplicación de la ley de amnistía y declarar imprescriptible estos crímenes de lesa humanidad. Pero no es el único hito en cuanto a los fallos que ha dictado nuestro excelentísimo tribunal que quiero mencionar. También está el caso llamado caso Sandoval, que es un caso en donde aquí es por secuestro calificado, y su sentencia es de 17 de noviembre del año 2004, donde la Corte Suprema se refirió a la obligación del Estado de proscribir la impunidad en casos referidos a violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Pero además hace referencia a la constitución material. ¿Qué significa esto y cómo lo ha explicado? De la siguiente manera, y me permito leerlo. En definitiva, señala, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, tomando parte de la constitución material, adquiriendo plena vigencia, validez y eficacia jurídica, no pudiendo ningún órgano del Estado desconocerlos y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos, como asimismo protegerlos a través del conjunto de garantías constitucionales destinados a asegurar el pleno respeto de los derechos. Ese es el estándar que se establece por la Corte Suprema en este fallo del año 2004. También tenemos el denominado caso Molco, que es de diciembre del año 2006, donde para resolver la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se hizo mención a los principios del jus cogens y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otro hito de recepción sustancial del derecho internacional de los derechos humanos en la materia, la Corte Suprema también se ha referido a la obligación de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero aquí en esta jurisprudencia podemos ver avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo señalado precedentemente y la mención que he hecho a los fallos que sucintamente me he referido, podríamos señalar que se ha consolidado efectivamente una comprensión estable y justificada de que los crímenes cometidos durante el gobierno militar son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué consecuencia trae efectivamente esta definición? Primero, excluir la aplicación de la amnistía. En segundo lugar, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la acción civil de indemnización. Ese es efectivamente el estatuto y el parámetro que deberíamos seguir. La discusión, y efectivamente lo hemos escuchado, en torno a la aplicación o no de la prescripción ya se encuentra zanjada. La jurisprudencia ampliamente ha rechazado su aplicación empleando los siguientes fundamentos. Por una parte, considerar el secuestro como un delito de ejecución permanente, que tiene aparejado como consecuencia práctica que la prescripción no empieza a correr, sino una vez que ha concluido la prolongación del resultado. Y por otro lado, rechazar la aplicación de la prescripción en virtud de la normativa internacional, citando sobre todo los convenios de Ginebra y el convenio sobre imprescriptibilidad. Ahora, esta imprescriptibilidad no solo debería alcanzar a la acción penal, sino también a la acción civil, ya que otorgarles un tratamiento desigual a estas acciones es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Si se reconoce el Estatuto de Delitos de Lesa Humanidad, ese reconocimiento debería ser transversal al interpretar y aplicar todas las instituciones que de él emanan. Una mención especial, efectivamente, merece la aplicación de la prescripción gradual o media prescripción que nuestro Código Penal contempla en el artículo 103. La verdad es que en el año 2007 se inicia este cambio o esta mirada en el sentido de que de aceptar la aplicación en estos casos de la prescripción gradual. La contradicción se evidencia en el contenido de los mismos fallos, pues delitos que son declarados imprescriptibles en un mismo fallo, acto seguido se declaran gradualmente prescritos. De ese punto de vista, se desconoce, considero, que ambas instituciones tienen una relación de género-especie. Luego, ¿cómo fundamentar
que existe la prescripción gradual si tenemos claramente declarada la imprescriptibilidad de la acción penal de manera ya zanjada. Apuntar en este sentido a la coherencia de este estatuto, de tratarse de delitos de lesa humanidad, en el sentido de que si tiene el mismo fundamento la prescripción desde el punto de vista de la acción penal, no puede tener una respuesta distinta la prescripción de la acción, mirada del punto de vista, perdón, de la prescripción gradual. Mencionar, sí, efectivamente, que desde el año 2012 la Corte Suprema ha revertido esta postura y ha venido resolviendo por mayoría no aplicar la media prescripción. Un punto no menor que también ha tocado, su señoría excelentísima, dice relación con el otorgamiento de las libertades condicionales a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Aquí la verdad es que tenemos un problema de interpretación, no hay una mirada unánime desde el punto de vista de la Corte, efectivamente, de si se debe o no otorgar esta libertad condicional. Una postura mira que efectivamente, en lo que dice relación con el otorgamiento de las libertades condicionales, mira sobre la base que esta libertad condicional es un derecho. Y en ese sentido, en apego a lo que dice efectivamente el Decreto Ley 321, si se cumplen los requisitos objetivos, lo que debería es otorgarse la libertad condicional. Otra postura distinta es la que mira el carácter de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, queda ya a discreción de quienes, del Comité de Libertad Condicional, el cual podría elevar, por ejemplo, los tiempos mínimos de cumplimiento de pena para tomar la decisión de conformidad con el Estatuto de Roma. Y desliza también en forma explícita la exigencia de conciencia del condenado respecto del crimen cometido y su alejamiento de éste. No contribuye a clarificar esta situación la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, por cuanto, hasta donde llega mi conocimiento, no hay pronunciamientos explícitos sobre el otorgamiento de beneficio a condenados por delito de lesa humanidad. El corpus iuris interamericano más bien se ha centrado en situaciones de denegación de justicia por aplicación de la ley de amnistía. Hace notar otro punto que también dice relación con la justicia transicional que me refería al inicio. Hacer notar que desde el año 2016 aproximadamente se han instalado prácticas dilatorias en cuanto a lo que se refiere a justicia, verdad y reparación. ¿Por qué? Condenados por crímenes de lesa humanidad han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar u obstaculizar sentencias ratificadas por la Corte Suprema. Al declarar admisibles estos recursos, el Tribunal Constitucional, en mi opinión, está extendiendo efectivamente las competencias que le fueron dadas por la Constitución y por su ley orgánica, ya que estamos hablando de sentencias ejecutoriadas y que efectivamente emanan de tribunales ordinarios. Si bien los requerimientos no han prosperado en sede del Tribunal Constitucional, sí se han producido dilaciones en estas causas, porque se han acogido a trámite, se han suspendido los procedimientos y cuando ya se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, en algunos casos ha sucedido que después de rechazados estos requerimientos, los condenados ya no se encuentran ubicables para el cumplimiento de su sentencia. Destacar, y también lo ha mencionado, la creación de la Oficina Nacional, la Oficina de Coordinación Nacional de Causas sobre Violaciones de Derechos Humanos por parte de la Corte Suprema y el rol del coordinador nacional, que es uno de los mismos ministros de la Corte. Quisiera concluir señalando que, como podemos apreciar, en los momentos actuales, el juzgador, al momento de interpretar y aplicar el derecho en estos casos, ya no se encuentra solo ante la norma nacional, sino que se encuentra frente a una multiplicidad de tratados sobre derechos humanos, jurisprudencia y resoluciones de organismos de protección. Pese a los obstáculos que presenta el diseño constitucional en torno a la jerarquía que ocupan los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ámbito interno, esto no ha sido obstáculo para que los tribunales superiores de justicia paulatinamente hayan dado uso a estos derechos internacionales de los derechos humanos. Esta evolución que muy sucintamente he hecho en esta exposición de nuestra jurisprudencia desde el año 1990 a la fecha, en especial de la Corte Suprema, considero ha permitido en definitiva dar una mejor protección a los derechos, coherencia al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Chile. Pero aún comparto efectivamente la mirada de que hay desafíos que sobre la materia se deben abordar. Y ese es el llamado con el que termino mi breve exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.
Escucharemos a continuación el comentario del profesor Cristian Neten Martín. Muchas gracias, señoría. Bueno, Cristian Neten Martínez es mi nombre, la verdad. Pero dicho eso, quiero agradecer la invitación que me realiza el señor presidente de la Corte de Apelaciones de Talca y a todos los presentes en este seminario. Y la verdad, para que no sea una repetición de los temas u tópicos a tratar en cuanto al desarrollo jurisprudencial que ha tenido nuestra Corte Suprema en cuanto a la amnistía, a la imprescriptibilidad de la acción penal, la imprescriptibilidad de la acción civil, o en cuanto al otorgar beneficios de libertad condicional a personas condenadas por derechos humanos, me quiero hacer valer del título de este seminario, que es Justicia Transicional. Y la verdad que, a juicio de quien habla, la Corte Suprema ha actuado con prudencia. ¿Cómo? Con prudencia. ¿Y por qué me quiero detener en esta atribución personal en cuanto a la prudencia? Ya que con la entrada en vigencia de los nuevos paradigmas jurídicos de un juez en un Estado democrático de derecho y un Estado constitucional, es necesario determinar por qué la Corte Suprema ha actuado con prudencia. La prudencia viene del pensamiento griego, que se le reconoció una triple función, que es deliberar bien, hablar bien y obrar como es debido. Entonces, prudencia era conocer el tipo práctico. El Poder Judicial chileno, y en especial nuestra Corte Suprema, cumple con una función en el escenario en el cual se encuentre, es garantista y es respetuoso. En materia de protección de derechos fundamentales, es garantista en el sentido es que está atento para proteger las amenazas o las violaciones que contra esto se cometan. Cuenta la función jurisdiccional y la función que realizan los jueces, en su cajón cuentan con la Constitución, tratados internacionales, convenios, declaraciones, protocolos y hasta la naturaleza humana para tratar de proteger la dignidad humana como un fundamento de los derechos fundamentales y especificación de su normatividad. Ya que la justicia transicional está íntimamente ligada al derecho internacional y en especial al derecho internacional de los derechos humanos, la labor de la Corte Suprema y de los jueces en general implicó primero una deliberación, esto es una ponderación entre los argumentos que se presentan, y la previsión, que será tomar en cuenta las consecuencias que tendrá la resolución que toma. Sin este ejercicio por parte de los jueces, serían nada más que un simple orador como yo, que las consecuencias no serán más allá de lo que estaría hablando acá, a diferencia de lo que resuelven los ilustrísimos tribunales superiores de justicia. Las Cortes Supremas, dicho lo anterior, definen su identidad respecto a los criterios que fijan en materias relevantes para los ciudadanos. En Chile, a juicio de quien habla, en los últimos 20 años, el ADN de la Corte Suprema está arraigado el respeto en los derechos humanos. Para sostener lo anterior, no tan solo utilizo un análisis ya dicho de mis predecesores en cuanto a la amnistía y la prescripción, sino que me puedo referir a casos en específico que marcan, a mi juicio, un hito en la manifestación que realiza nuestra Corte Suprema. Me puedo referir al caso Liqueñe, donde se reconoce expresamente el principio de la reparación integral y adecuada de la víctima, invocándose para ello la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y las convenciones, que por disposición constitucional le son vinculantes. Artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Nuestro Tribunal Supremo también ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la imprescriptibilidad de la acción civil en el caso Caravana de la Muerte, episodio San Javier, en términos muy similares a lo que señalé en el caso Liquiñe. El 15 de octubre del año 2008, la Corte Suprema reiteró el principio, fundado en el derecho internacional, de la reparación integral y adecuada debida a la víctima de la vulneración de derechos humanos. El 20 de julio del año 2001 se designan 9 ministros con dedicación exclusiva y 51 jueces de dedicación preferente para investigar causas sobre derechos humanos, incluyendo 114 casos de desaparición de personas. Las designaciones fueron ampliadas
por la Corte Suprema el año 2002 y el año 2004. En definitiva, ¿a qué me quiero abocar con lo siguiente? Es que la Corte Suprema ha venido desarrollando desde ya varios años un abundante acervo jurídico internacional, y esta interpretación y aplicación demuestran que las características de la tradición jurídica internacional es el cumplimiento del derecho internacional vigente y en especial el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho además está el trato que ha recibido la amnistía, la prescripción y la discusión con respecto a otorgar o no otorgar libertad condicional. Esta percepción y esta recepción que realiza nuestro ilustrísimo tribunal en resolver día a día los asuntos en que se plantean abren horizontes desafiantes, ya que al aplicar la ley y dictar la respectiva sentencia se encuentra basada en la deliberación, moderación, ponderación y exigencia que ha adquirido nuestro Poder Judicial a lo largo de los años, por lo cual las decisiones que nuestra Corte Suprema ha tomado en la actualidad trascienden a la opinión que pueden realizar los distintos estudiosos del derecho. Eso. Muchas gracias. Y se ofrece la palabra. Todos los que quieran preguntar. Una vez más. Sabemos que todo está muy claro, pero siempre pueden haber preguntas. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. Quiero preguntarle a usted. A mí. Sí, yo voy a preguntar. ¿Cree que llegó el momento de devolver a la excelentísima Corte Suprema la inaplicabilidad? ¿Qué tendrá que ver esto con lo que yo hablé, pues? No, un momento. La verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé porque la experiencia de la Corte Suprema en el tratamiento de la inaplicabilidad no fue muy feliz, porque resolvió fundamentalmente por la vía formal y no por la vía de fondo. Y yo creo que estos son procesos políticos que no tienen mucha vuelta atrás y que yo diría que el horno no está para bollos, o sea, en este momento no es un problema que le interese mucho a la comunidad, no sé si a la comunidad jurídica, y en definitiva pienso que no es el momento. Yo creo que no están dadas las cosas como para que ello suceda de esa manera. Por otra parte, si esa inaplicabilidad ha de verse en el Pleno de la Corte Suprema, y ya estamos como bastante ajustados con todas las cosas que tenemos que tratar entre sala y Pleno, sería un recargo de trabajo muy fuerte. Entonces, pienso que por diversas dificultades fundamentalmente prácticas, porque en el fondo nada impediría que la Corte Suprema ejerciera una labor de tribunal constitucional, pero más bien por dificultades prácticas, pienso que la respuesta es no. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? La verdad que era un complemento a la pregunta formulada por su señoría, pero es perceptible una tensión entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y las facultades de interpretación de ambos organismos, de ambas instituciones estatales. Entonces nos estamos encontrando con... y además, se suma a eso un cuestionamiento que se ha hecho por un sector político respecto del rol del Tribunal Constitucional. Exactamente en esa medida, la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para poder superar esa tensión y en realidad reponer, como bien lo plantea el ministro señor González, la facultad, por lo menos, de que el recurso de inaplicabilidad volviera a poder de la Corte Suprema? Porque creo que ahí hay un conflicto en ciernes. Yo creo que lo fundamental en esto es la deferencia que se deben ciertos órganos del Estado, en este caso la Corte Suprema, con el Tribunal Constitucional, y cada uno respetar sus competencias, facultades y atribuciones. Así que yo creo que esa es la vía aplicable en este caso, tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional.
pastelero tus pasteles. ¿Hay más preguntas? Ministro Muñoz. Bueno, buenas tardes a todos. Me di cuenta que la primera parte de la exposición nos referíamos a un Estado democrático donde se vulneraban los derechos humanos y que obviamente había una normativa que tendía a aplacar ese tipo de vulneración. En la segunda parte vimos que un Estado no democrático, fundamentalmente periodo 73-90, se vulneraban los derechos humanos, por lo tanto había que a través de la normativa, fundamentalmente en tratados internacionales, ¿cierto? Y jurisprudencia, que ha ido cada vez ampliando el horizonte de la protección de los derechos humanos, hemos llegado justamente a lograr la reparación, podríamos decir, casi total. O sea, son dos acentos bastante distintos, un Estado democrático y un Estado no democrático. La pregunta ahora, en definitiva, ¿no seremos nosotros responsables en este Estado democrático, que esperemos que perdure siempre, crear las instancias para que ojalá el día de mañana no tratemos de asilarnos en tratados internacionales para solucionar los problemas de derechos humanos? ¿No será bueno que la gente del Estado, que el día de mañana o el día de hoy está obviamente representando a las instituciones del Estado, pueda tener un estándar de, no sé, un estándar máximo de eficiencia o de calidad para que no estemos mañana, o insisto, mañana o hoy día, tratando de pedir ayuda a los tratados internacionales para solucionar nuestros problemas internos? Esa es la consulta. A mí me parece que la evolución es precisamente en el sentido contrario. Vale decir, cada vez más las personas y los países miran a los tratados internacionales como punto de referencia y los traen, como lo ha traído la Constitución chilena, ¿no es cierto?, al régimen interno. Entonces, lo que está dispuesto en los tratados internacionales pasa a ser derecho interno. Y no se trata entonces de recurrir a tratados internacionales para solucionar el problema, sino que asumimos y asimilamos como ordenamiento nuestro lo que está dicho allá, y nuestro camino es ir adecuando la normativa interna a lo que dicen los tratados internacionales. En ese sentido, yo creo que es el esfuerzo de la comunidad internacional que ayuda a los países que lo necesitan con este insumo, ¿no es cierto?, que es lo que conviene en estos países, lo que conviene en la comunidad, lo que conviene en el sentido de convenio, para que se aplique dentro de sus distintos, digamos, ordenamientos jurídicos. Y esto está en la línea del derecho de familia, del derecho de infancia, del derecho del trabajo y también en la línea del derecho penal. Queda abierto el micrófono para los que quieran hacer preguntas. Ministro Biel. Quisiera hacer una pregunta a los académicos, porque no me ha quedado clara cuál es la posición de ustedes frente a la diferencia que tendría que haber en la aplicación de la libertad condicional a los delitos comunes y a los delitos de lesa común. La verdad es que sí, como país hemos efectivamente reconocido que estamos frente a delitos de lesa humanidad. El tratamiento tendría que ser distinto a que si fueran los delitos comunes, como primera mirada. Y desde mi punto de vista, lo que efectivamente conlleva estar frente a delitos de lesa humanidad es que hay que obtener efectivamente no solo la investigación, la sanción, y que las penas efectivamente sean de tal entidad que se cumpla, como decía yo al inicio, uno de los principios de la justicia transicional, que es que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, si bien yo creo que son válidas ambas interpretaciones, de conceder o no conceder efectivamente la libertad condicional, pero si tomamos la decisión de que estamos frente a un estatuto de delito de lesa humanidad, creo que es contrario a ese estatuto el efectivamente pensar en otorgar lo que es la libertad condicional a este tipo de condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Eso no sería discriminación? ¿No sería discriminación? No sé, ¿discriminación en qué sentido? Porque está dando un estatuto. Ya son dos personas que están condenadas. Sí. Que fueron condenadas, que están cumpliendo sus penas. Ahora solamente
¿Cómo entendemos? ¿Como un derecho o un beneficio la libertad condicional? Es que esa es la diferencia en la interpretación, porque efectivamente si entendemos como un derecho, lo único que se hace es un análisis objetivo de ver si se dan los supuestos que establece el decreto, que es una mirada. Si entendemos, creo yo, que es dentro de un contexto de delitos de lesa humanidad, ya ahí no es un derecho, sería más que nada mirar un beneficio, en donde efectivamente hay que ver, primero, si efectivamente para otorgar ese beneficio se ha hecho merecedor a ese beneficio, que también se hace respecto de los condenados en delitos comunes, y eso significaría, y ahí donde el derecho internacional sí tiene una participación, porque efectivamente podemos pensar, y el Comité o Comisión de Libertad Condicional podría indicar que el tiempo no es suficiente, no es ni la mitad ni los 2/3, que efectivamente sí es relevante que el sujeto que se vea beneficiado efectivamente haya tomado conciencia de que efectivamente este era un hecho grave o que afectaba bienes jurídicos tan relevantes. Entonces, la mirada, creo yo, no es discriminatoria, sino que la mirada es poder efectivamente internalizar que el reconocer que estamos frente a delitos de lesa humanidad tiene efectivamente que tener un reproche distinto frente al delito común. No sé si le respondí, señora. Para mí el reproche tiene que ver con la culpabilidad del hechor. No debiese haber un trato diferenciado al otorgar un beneficio como actualmente es. No debiese haber un trato diferenciado. No debiese. ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a comenzar el cierre de este seminario y yo quiero reiterar un especial agradecimiento a quienes han contribuido en estas exposiciones, a don Cristian Neten Martínez, doña Mónica Cerda San Martín, don Cristian Toledo, don Rodrigo Palomo Vélez y a los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha y señora Gloriana Chevesich Ruiz. Y también reiterar el agradecimiento a todos los presentes. Muchas gracias, buen regreso a casa para todos y hasta una próxima jornada. Gracias.